¿Qué es lo primero que nos viene a la mente si escuchamos las palabras ataque psíquico? Bueno, lo más seguro es que pensemos en cosas raras, ¿no? Películas de terror, magia, hechizos, cosas puramente esotéricas. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más alucinante? ¿Y si resultara que está profundamente arraigada en nuestra propia psicología? Pues de eso va este desglose. Vamos a descubrir que esa fuerza tan misteriosa, la mayoría de las veces, no es más que nuestra propia mente librando una batalla campal contra sí misma. Literalmente es una forma de autosabotaje tremenda que bloquea nuestro crecimiento personal. Y de verdad, llegar a entender esto lo cambia absolutamente todo. Así que bienvenidos a este análisis sobre la consciencia, el autosabotaje y el llamado punto cero. Nuestro objetivo hoy es desmitificar por completo esa resistencia mental que todos, absolutamente todos, hemos sentido alguna vez. Vamos a analizar a fondo la relación entre nuestra conciencia y nuestro propio crecimiento personal. Al final de este recorrido quedará clarísimo cómo funciona nuestro cerebro cuando intenta protegernos de lo desconocido y, lo más importante, cómo podemos alcanzar un estado de equilibrio para lograr una transformación real sin boicotearnos en el intento. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos qué es el verdadero ataque psíquico, luego la mecánica del autosabotaje. Pasaremos al curioso incidente del plato roto, contrastaremos la empatía oscura con la realidad y por último veremos cómo alcanzar ese punto cero. Empecemos con la primera parte, el verdadero ataque psíquico. Vamos a replantear esa amenaza, pasando de lo externo a lo puramente interno. A ver, tradicionalmente la cultura popular siempre nos ha dicho que las amenazas vienen de fuera. Supersticiones, magia, energía negativa de otros. Sin embargo, cuando analizamos el material de origen, nos damos cuenta de que hay que borrar esa idea de un plugazo. La realidad psicológica es totalmente distinta. Esa fricción que nos paraliza y que frena nuestro progreso no es un hechizo misterioso, es duda interna. Es una resistencia mental autogenerada. Cuando alguien decide dar un paso gigante hacia su futuro, esa duda actúa casi como una radiación. Es una resistencia que muchas veces es pasiva, pero que nos paraliza. No es magia, es nuestra propia psicología proyectando un miedo atroz al cambio. Y ojo, que esto no es teoría abstracta, esto pasa todos los días. Pensemos en un niño pequeño al que le acabamos de decir que no puede comerse un caramelo. Sus ojos se abren de par en par, nos mira fijamente y sin decir ni media palabra se siente la intensidad de su rebeldía flotando en el aire, ¿verdad? Pues esa proyección tan intensa de frustración es en el fondo un pequeño choque psíquico inconsciente. Es un choque de voluntades puro y duro que nos demuestra cómo la mente es capaz de proyectar muchísima energía cuando se enfrenta a una negación o a un cambio importante. Pasamos a la sección 2, la mecánica del autosabotaje o cómo nuestro ego se defiende con uñas y dientes contra el crecimiento personal. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, sobre todo cuando hablamos de nuestro propio crecimiento. Porque, ¿qué pasa cuando tomamos la decisión firme de cambiar nuestra vida, de crear nuevos hábitos y evolucionar? Pues que se desata una reacción en cadena. Todo empieza con ese deseo genuino de transformar nuestra rutina. Pero claro, inmediatamente nuestra mente más primitiva salta en modo defensa. Nuestro ego actual percibe este deseo de cambio no como algo genial, sino como una amenaza letal. Y entonces llega el paso clave. El cerebro genera un mecanismo de defensa biológico literal. Empieza a producir dudas paralizantes, incluso descargas eléctricas. Sí, eso que sentimos físicamente como ansiedad o un bajón de tensión de golpe. El cerebro está luchando activamente para que nuestros viejos hábitos no desaparezcan. Hay una frase en el material que estamos analizando que da en el clavo totalmente. Hay una parte de mí que se autodefiende para no morir. Es brutal. Ese malestar físico, esa ansiedad que nos paraliza antes de lanzar un nuevo proyecto, no es mala suerte. Es lo que podemos llamar un ataque cíclico del futuro. Es nuestro yo del presente luchando a muerte por sobrevivir frente a esa versión evolucionada y nueva que estamos intentando construir. Vamos con la sección 3, el incidente del plato roto. Aquí veremos los peligros físicos reales de la disociación cognitiva. Para entender bien qué pasa cuando esta resistencia mental llega a un límite físico, hay una anécdota increíble en las fuentes. Resulta que tras un viaje súper agotador por Europa, lleno de estrés y de cansancio mental acumulado, el protagonista simplemente va a la cocina a prepararse algo de comer. Coge un plato de cerámica azul precioso y de repente desconexión total. Describe cómo el tiempo parece ir a cámara lenta, el plato se le cae de las manos y se hace añicos contra el suelo, esparciéndose como si fuera una galaxia azul y blanca a velocidad hiperreducida. Por un momento siente una quietud absoluta, hasta que una descarga de su propio sistema nervioso lo trae de vuelta a la realidad como un latigazo.
Bueno, pues esto que acabamos de describir se llama disociación cognitiva. Básicamente es salir mentalmente del cuerpo, desconectarse de la realidad física. Ocurre cuando nuestra mente está tan abrumada por la fatiga y esa resistencia interna de la que hablábamos, que literalmente saltan los plomos, se apaga un segundo. Y el peligro es real, no es ninguna broma. En la historia del plato, al volver de golpe a la realidad, esta persona se dio cuenta de que estaba descalza, rodeada de cristales afilados, súper vulnerable a hacerse un daño físico grave por culpa de un simple cortocircuito mental. Sección 4. Empatía oscura frente a realidad. Vamos a ver por qué solemos preferir ilusiones cómodas en lugar de una transformación de verdad. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos, pero bueno, ¿por qué los seres humanos generamos toda esta resistencia para empezar? Pues la respuesta está en que odiamos las verdades incómodas. Nos encanta vivir en nuestra burbuja, en ilusiones cómodas y seguras. Y aquí entra en juego un concepto alucinante, la empatía oscura. Es cuando le soltamos a alguien una mentira reconfortante solo para evitarle, o evitar nosotros, una verdad que duele. El material nos da un ejemplo buenísimo. Imaginemos a alguien atrapado en un matrimonio desastroso. En vez de sugerir la dura verdad de que a lo mejor toca divorciarse, la empatía oscura le ofrecería una solución mágica. No sé, un té místico de aguacate y champiñones para arreglar el matrimonio por arte de magia. Es justo lo que esa persona quiere escuchar, aunque sea una fantasía total. Y es que tenemos una tendencia universal a buscar atajos mágicos, evitando a toda costa asumir una responsabilidad personal profunda. Queremos el cambio, pero sin hacer el trabajo duro. De hecho, en las fuentes, el autor menciona que llegó a pensar en crear un examen de consciencia para medir la inteligencia y responsabilidad de las personas. Y curiosamente se dio cuenta de que eso solo generaría muchísimos enfados. Proponer una evaluación real destruye nuestra ilusión, nos obliga a enfrentarnos a nuestro nivel real de consciencia, y eso da muchísimo miedo, porque significa que tenemos que destruir a nuestro ego actual para poder avanzar. Y así llegamos a la sección 5. Alcanzando el punto cero. Vamos a ver cómo podemos mantenernos neutrales y lograr un crecimiento genuino. La pregunta del millón es, ¿cómo protegemos nuestro sistema nervioso de toda esta fricción y de las mentiras que nos contamos? Pues la respuesta es el punto cero. Este es un estado de profunda neutralidad, de calma y de salud mental. Cuando logramos llegar a este punto cero, el estrés del día a día, los roces con los demás, incluso nuestro propio autosabotaje, pierden todo su poder. Se convierten en cosas inofensivas que simplemente vemos pasar, sin que se queden enganchadas en nuestro sistema nervioso. Es, literalmente, el escudo definitivo contra nosotros mismos. Vale, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo reconocemos cuando estamos saboteando nuestro propio progreso? Primero, hay que cazar esos pensamientos de autosabotaje al vuelo, en cuanto asoman. Segundo, anclarnos al momento presente para evitar cualquier tipo de disociación. Y tercero, que es vital, hay que aceptar que vivir en sociedad garantiza que va a haber fricción. Es así, ya sea un roce en el trabajo o alguien que se nos cruza mal en el tráfico, va a pasar. Lo único que podemos controlar al 100% es nuestra reacción. Cultivar esa calma y mantenernos en ese estado de neutralidad durante los momentos difíciles lo cambia todo. En definitiva, entender esta conexión entre nuestra consciencia y nuestro autosabotaje nos da una ventaja brutal en la vida. El objetivo final es encontrar esa claridad y esa calma. Si aceptamos que la fricción es parte natural del juego y aprendemos a mantenernos neutrales, se nos abre la puerta a la verdadera belleza de la consciencia. Nos permite disfrutar de experiencias nuevas y transformadoras sin que nuestro propio cerebro intente volar todo por los aires. Y para cerrar este desglose, nos quedamos con una pregunta bastante profunda para reflexionar. Cuando decidimos de verdad cambiar nuestra vida a mejor, ¿toda esa resistencia pesadísima que aparece de la nada es de verdad una barrera que nos pone el mundo exterior? ¿O es simplemente nuestro viejo ego muerto de miedo, peleando con uñas hirientes para no desaparecer? La próxima vez que sintamos esa duda paralizante, acordémonos de esto. Reconocerlo es el primerísimo paso para tomar las riendas de nuestra propia conciencia. Ha sido un placer compartir este análisis. Hasta la próxima.